8:38. Agradecemos la presencia y le damos la bienvenida a la doctora Almadelia Herrera Márquez. Ella es maestra académica de la Facultad de Jurisprudencia y tiene doctorado en investigación en materia jurídica. Hoy nos acompaña. Le agradezco que nos acompañe esta noche. Queremos abordar con usted el tema tan controvertido de esta reforma al Poder Judicial, a dónde nos puede llevar un mal paso que se pueda dar en este sentido. Claro que sí, Sergio. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues primero señalar que es una reforma muy importante, yo diría que fundamental, que no se había hecho en este país. Bueno, se han hecho reformas al Poder Judicial, sobre todo en materia de derechos humanos. Una de las más importantes ha sido la que se dio en junio del 2011 en materia de derechos humanos, y que es precisamente la que ha permitido pues proteger a través de mecanismos de control constitucional al país, como por ejemplo fortalecer los derechos humanos. Entonces, esa es una reforma fundamental que ha permitido vincular de alguna forma a los tratados internacionales, al marco jurídico nacional. La realidad de las cosas es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación juega un papel muy importante. Entre ellos es unificar o hacer de manera uniforme los criterios que se dictan en los distintos tribunales que hay alrededor del país, ¿no? Actualmente tenemos, no sé, 32 circuitos. Nosotros pertenecemos, Coahuila pertenece a alguno de ellos, al 11, 10 o 11, si no mal recuerdo, y realmente estos circuitos pues están trabajando en fortalecer los derechos humanos. Para que se puedan fortalecer los derechos humanos es importante que exista una constitución, que exista un marco jurídico, leyes federales, todo este marco jurídico con el que contamos, pero también tratados internacionales. Y México precisamente es parte del Pacto de San José de 1969, que lo firmó y ratificó en 1881. Y el haber firmado ese Pacto de San José, en San José, Costa Rica, por eso se llama así, eso ha permitido precisamente que se apliquen también tratados internacionales, los cuales no vulneran a la Constitución, sino al contrario, ayudan a fortalecer precisamente principios como el principio de división de poderes, que es lo que fortalece. No sé si recordarán ustedes, pero existe el libro del espíritu de las leyes de Montesquieu. Precisamente Montesquieu decía que por la boca, bueno, hay una frase que dice él, ¿no? Dice, por la boca habla el juez, precisamente porque se consideró o se considera al juez como el que tiene la posibilidad de dictar la ley. Es decir, de que la ley en un momento determinado pues se puede saber si es constitucional o inconstitucional, pues precisamente por la interpretación que un juez va a hacer. Entonces, es muy importante porque los jueces, desde los ministros, los tribunales, en este país, en México, precisamente el máximo intérprete de la Constitución es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También los jueces, los tribunales colegiados interpretan las leyes, es decir, nos dicen a los ciudadanos o a los organismos que a veces no estaremos de acuerdo con alguna ley, por qué sí es constitucional esa ley o por qué no es inconstitucional. Entonces, para nosotros es muy importante el Poder Judicial, sobre todo porque ayuda a que exista imparcialidad de los otros poderes, el legislativo y el Poder Ejecutivo, que si bien es cierto, son importantes, pero nunca debe de existir dentro de los tres poderes un poder mayor al otro. Entonces, es importante que el Poder Judicial incluso siga manteniendo esa autonomía, el legislativo pues cree leyes y sean leyes de acuerdo a los derechos humanos y que estén también conforme a lo que ya se ha firmado en tratados internacionales, que eso es muy importante, no solamente conforme a la Constitución, porque de repente la Constitución también puede tener normas que pueden ser inconstitucionales, o anacrónicas, que discriminan. Ya no. Y entonces cuando los legisladores se dan cuenta, pues es necesario revisarlas, y si no se dan cuenta, pues es cuando el Poder Judicial viene y dice, oye, esto es inconstitucional. ¿Crisis política en puerta si esto prospera? Pues, porque se está avasallando uno de los poderes.
Yo creo que lo que está pasando es que hay, sobre todo por los integrantes del Poder Judicial, pues hay cierto desequilibrio porque no saben qué va a pasar. Imagínense ustedes, la propuesta de Morena, porque todavía es una propuesta, ¿no? Ajá. Todavía en la siguiente, si no pasa ahorita, que la verdad se me hace muy difícil que ahorita pudiera aterrizarse esta propuesta, porque son miles de cosas que hay que revisar, porque se está pidiendo la reducción de ministros, o bueno, de integrantes de la Suprema Corte. El otro punto es que se está pidiendo que los ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Y el tercero es que se desaparezca el Consejo de la Judicatura y se va a subsanar con otro nuevo organismo. ¿Es viable el tema del voto universal en un poder como este? Es muy complicado, les voy a decir. Mire usted, le voy a decir porque para esto yo creo que es importante revisar la historia. No lo digo yo, no lo decimos pues los nuevos, los académicos que estamos estudiando. La historia nos ha dejado entrever que pues realmente no hay todavía, a lo mejor académicamente, una preparación a lo mejor para poder decidir. Pasó apenas en Chile. Chile quería generar una nueva constitución. De hecho, ellos tienen un mecanismo de participación ciudadana que es el referéndum, que también nosotros lo podemos implementar en este caso, que es preguntarle al pueblo pues si está de acuerdo, ¿no?, o no con esa nueva constitución, o en este caso con la reforma. Entonces, al principio cuando se les preguntó, pues la mayoría dijo sí queremos una nueva constitución, pero ya cuando vieron la constitución, pues no estaban de acuerdo con varios criterios que precisamente protege de los derechos humanos, como las preferencias sexuales, el tema de la diversidad. La sociedad quizás no estaba preparada para esas normas progresistas, si ustedes lo quieren ver así, que al final del día yo las veo normas pues que son de igualdad, porque al final del día protegemos. Somos seres humanos, todos tenemos dignidad humana y todos debemos ser protegidos. Y entonces cuando hacen el referéndum, pues no pasó esa constitución, que además yo les decía, es una constitución muy bonita, muy bien hecha. En el caso de Chile. Pero en el caso de México podría pasar pues también lo mismo, ¿no? Al momento de votar por un juez, pues habría que poner las reglas claras. ¿Por qué tipo de juez vamos a votar? ¿Qué es lo que se van a hacer campañas electorales? Los jueces van a hacer campañas electorales pues para que voten por él, y eso es un problema. Pero yo siento, digo, salvo que usted me diga lo contrario, usted que es académica y que la academia no distingue colores de partidos, pero yo siento que un poder tan importante como es el Poder Judicial no debe estar sujeto a simpatías. Queda vulnerado. A las simpatías, o sea, de que pues me gusta este juez o esta jueza por sobre... O que va a porque tomar me cayó encuesta. bien, ¿verdad? Y sin saber cuál es su comportamiento. Ese sería el cuarto punto de la reforma, que se van a tener que generar las reglas del juego. ¿Quiénes van a elegir? ¿Cómo se van a elegir a los jueces? Se van a volver a presentar ternas. Incluso se habla de que los mismos jueces que ya están, jueces, ministros, magistrados, pueden participar, digamos que en la convocatoria, volver a participar. Pero ¿y si ya no quedan? Pues entonces, ¿qué va a pasar ahí también? Sí. Los van a cambiar, los van a liquidar, ya no van a seguir. Entonces, doctora, eso es el problema, ¿no? Pero ¿qué tendría de positivo? Porque antes de entrar al aire usted me dijo, hay puntos buenos. Los que estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué tendría de positivo? Pues yo creo que de positivo de esta reforma podría ser precisamente que se generen procesos más transparentes, porque la finalidad de esta reforma, o por lo menos lo que ha pedido Morena, es que a través de esta reforma lo que se va a lograr es evitar la corrupción y que habrá más transparencia. La verdad es que dejar el voto, digamos que el voto popular por sí mismo no va a quitar la corrupción, porque también a los presidentes los votamos nosotros, ¿no? Así es. Entonces el que votemos nosotros a un presidente no quiere decir que la corrupción haya desaparecido. ¿Pero en qué nos vamos a basar? No. ¿Cuál sería la propuesta de un juez de decir, yo te ofrezco que voy a ser imparcial, yo te ofrezco, no entiendo cuál sería la propuesta? Claro, aquí lo que va a generar es precisamente, puede generar imparcialidad, o sea, más bien no va a haber tanta imparcialidad, porque pues si a un juez tú lo propone el mismo pueblo, pues luego le va a costar trabajo, ¿no? O por ejemplo que
tenga apoyo, no sé, de empresarios o de ciertos sectores políticos. El pues narco no va a incluso, ser, ¿no? Pudiera ser, pues entonces ahí, ¿cómo va a ser un juez imparcial? De hecho, ese es uno de los puntos que aún así, hoy en día, pues ustedes saben que la terna la realiza el propio Poder Ejecutivo. Entonces, cuando hay una vacante de un presidente, de un ministro de la Corte, pues el presidente hace una terna. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo un ministro de la Corte luego va a ir en contra muchas veces de las leyes, ¿no? Del sector, del mismo sector que lo propuso? Antes de entrar al aire también platicábamos sobre que realmente en los jueces no está el problema, porque los jueces lo que hacen es dar un veredicto conforme a toda la información que ya tienen, ¿verdad? Las pruebas, que a lo mejor pues no es lo que se esperaba, porque las pruebas no se integraron como debieron, pero los jueces se están basando conforme a la ley, ¿verdad? Así es, exactamente. Yo creo que los mayores problemas de corrupción, o si se quieren llamar así, o de deficiencias o de faltas de debido de proceso, están en las integraciones precisamente de los expedientes, de los casos, desde el Ministerio Público o en su momento de las fiscalías. Necesitamos cada vez, que eso sería lo bueno, lo positivo quizás de la reforma, atender ahí sí esos puntos, pero no está eso en la reforma. Eso sí debería de estar, porque hay que atender precisamente que haya mayor capacitación. Sí la hay, pero necesitamos que haya mayor vigilancia, pero en esos inicios de integración de las carpetas. Porque ya cuando un juez va a revisar, pues él no puede decir que alguien es culpable si no tiene las pruebas. Entonces se requieren las pruebas necesarias y conforme a tratados internacionales también. Porque ellos no se pueden basar en las notas periodísticas, ellos no se pueden basar en cosas que sean ajenas, más que en las pruebas. Entonces, por acá nosotros podemos a veces decir, nos ha pasado, ¿cómo es posible que tal juez dejó en libertad a fulano, sultano? Si vemos que todo esto pasó, sí, pero en la investigación no está, o no se hicieron los testigos, no se hicieron las, los testigos no fueron los correctos, o no hay las pruebas necesarias, efectivamente. Entonces yo creo que eso sí sería una parte positiva, que eso se agregara. Ahora se están haciendo, pues tengo entendido, ¿verdad?, algunas consultas a cualquier sector que quiera participar y aportar, ¿no?, ideas. Y seguramente a partir de estas ideas que se están haciendo al interior del Poder Judicial, con académicos, con el mismo Poder Legislativo, pues van a tener que salir las reglas de los procesos que sean más claras y sería muy bueno incluir precisamente eso, ¿no? Porque los problemas están ahí más que nada. Sobre todo también quitar temas de, ¿cómo decir?, de endogamia, ¿no?, de que muchas veces al interior de los tribunales pues hay los familiares, que están, entonces que los concursos sean abiertos para que se sepa exactamente que la persona que quiere ser juez, pues si haya pasado los exámenes, ¿no?, y que haya exámenes más difíciles, más académicos, que incluso fíjense, en España, mire usted, en España, en tiempos de vacaciones, los académicos ocupan el puesto del juez. Cuando el juez tiene que salir de vacaciones, se queda un académico y hay manera de poder subsanar y de poder mejorar el sistema judicial. A mí, la verdad, no se me hace que debió haber sido de una forma tan rápida. Incluso yo pienso, si ya viene la nueva presidenta electa, va a haber un nuevo congreso, pues ¿por qué no esperarnos al siguiente en septiembre a empezar a hacer las discusiones, ¿no? Y tener más tiempo, porque es muchísimo lo que hay que revisar. ¿Cómo se van a elegir? Ahora, un punto importante es que se supone que lo que se pretende es evitar que haya mayor austeridad y evitar este tipo de gastar dinero. Pues si hacemos este proceso que se está proponiendo por Morena, pues va a ser mucho más caro. Millones dinero? Y millones y millones de pesos. ¿Cuánto habrá costado la elección presidencial ahorita? No sé, 19 millones, lo que haya costado, pues va a ser lo mismo, si no es que más. Y pues es un proceso aparte largo y complicado, porque vamos a tener que tardar en elegir ahora los nuevos jueces, o revisar que los que están pues se queden, ¿no? Muy bien. Pues doctora Almadelia Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ojalá nos pueda visitar en días subsecuentes para seguir desmenuzando todo lo que está ocurriendo en torno a esta pues controvertida reforma.
Claro Gracias. que sí, muchísimas gracias. 9:52 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos porque todavía tenemos más información para usted.